Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Lunes 12 de abril de 2021, ¿cómo están, queridísimos estudiantes? ¿Cómo les va? Una semana ya que ha pasado que no nos vemos. Como dice la abuelita, ¡uy, cómo avanza el año! Lunes 12 de abril ya. Miren qué impresionante cómo va pasando el año. ¿Qué va a hacer cuando ya estemos saliendo de cuarto medio con nuestro diploma bajo el brazo? Nada, un año y medio, un año y algo más, casi nada. Francisco, te saludo, muy buenos días. Karina Zúñiga también por ahí, Vladimir Obreque también está con nosotros. Catherine Contreras, Hola, buenos días. ya me estoy viendo. Hola Karina, ¿qué tal? Sí, Catherine, Francisco, Karina y Vladimir están conectados a esta hora. Pues bien, vamos a comenzar directamente la clase. Ahí en la diapositiva están viendo ustedes, ¿cierto? Lo que viene con el tema de hoy día, que son los pasos finales ya en esta unidad de factores y funciones, porque dije que era la unidad de nivelación para nosotros. Es una materia que se pasa normalmente en séptimo y octavo, pero la traje al primer nivel medio para que ustedes puedan tener un piso, una base de donde comenzar. Y ya desde las próximas semanas en adelante vamos a empezar con la unidad de textos expositivos, a utilizar los módulos Mineduc que nos entregaron en el colegio. También el 15 de abril, recuerda que va a haber una entrega nueva de materiales en nuestro colegio de 9 a 13 horas, como está publicado ahí en el Facebook del establecimiento para que planifiques tu visita. Y hoy día específicamente vamos a sintetizar la información disponible que tenemos de los factores y funciones y vamos a resolver algunos ejercicios aplicando lo que hemos aprendido para que ya vayamos cerrando esta unidad. Así que vamos a comenzar hoy día. ¿Preguntas, dudas, algún comentario? ¿Alguien quiere empezar o le largamos nomás al tiro? ¿Cómo estuvieron la semana pasada? ¿Fueron a buscar sus materiales ya? ¿Está todo ok? Los que no fueron al colegio pudieron imprimir sus guías. Otros las están viendo desde sus dispositivos móviles, ¿o no? ¿Cómo están trabajando con los materiales del lenguaje? Por ahí en el correo también recibí varias tareas resueltas. Pues bien, vamos entonces adelante. No te olvides que en el mes de junio, vamos a realizar la lectura complementaria del primer semestre. Porque, oh, profe, ¿hay que leer un libro? Sí, hay que leer un libro, justamente. En el primer semestre se lee un libro, en el segundo se lee otro. Y en este caso, para el primer semestre tenemos Juventud en Éxtasis del escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ahí tienes el enlace de descarga, también lo voy a compartir por este chat de la conversación para que puedas copiarlo y pegarlo. Pero además de eso lo voy a publicar también en tu WhatsApp del curso para que lo puedas tener cuando quieras. Este enlace te va a llevar directamente a la descarga en PDF del libro, pero además de eso puedes contar con verlo en línea y también hay un enlace en YouTube para poder verlo en el audiolibro. Ese formato es muy interesante porque si no te gusta leer o te complica un poco leer, te puedes acercar primero a la lectura a través del audiolibro, ¿no? Hay gente que le gusta que le lean el libro o escucharlo, se queda mejor, ¿cierto? Si vas camino al trabajo y vas con los audífonos, puedes ir escuchando el libro. Es muy interesante esa forma de poder acercarnos a esta novela del escritor mexicano Carlos Sánchez. Eh, pues bien, los que tengan posibilidad de imprimirlo, la fortuna en realidad de imprimirlo, porque hoy en día imprimir o tener una impresora en casa, ¿cierto? Es una real fortuna. Los que tengan esa posibilidad, genial que lo pudieran tener así escrito, porque pueden ir consultando el libro cuando quieran, pueden conseguirlo prestado también. Estamos en fase uno, la desafortunada fase uno que nos permite poder adquirir insumos que no sean de primera necesidad, y entre ellos desafortunadamente también están los libros, porque antes se podía comprar, uno podía acercarse a las librerías del centro de Valdivia y puede encontrar este libro a un precio no tan elevado.
pero por el momento tenemos acceso a él al PDF en descarga directa en ese enlace que les puse allí y el audiolibro también. Así que prepara tu lectura, de aquí a junio tenemos la evaluación. Profe, ¿qué preguntan las evaluaciones de lectura? Fechas, acontecimientos específicos, cosas que... No, en realidad nada de eso. Las evaluaciones de lectura son netamente reflexivas. Vamos a trabajar algunos fragmentos del libro que voy a volver a poner en la evaluación para que tú puedas leerlos nuevamente y sobre eso van preguntas donde tú tienes que establecer tus opiniones personales. Así que eso ahí, de eso se trata la lectura complementaria. No es algo para pillar a nadie ni tampoco para ver si memorizas bien detalles, porque eso no se pregunta en las evaluaciones de mi asignatura. ¿Mm? No te olvides, en junio vamos a hacer la evaluación de esto. Es una nota de nuestras 6 que tenemos que tener en el promedio, así que anda leyendo con tiempo si es que puedes este libro que no está para nada fome, ¿cierto? Ahí los que se han acercado a la lectura se van a dar cuenta que es una novela muy, pero muy entretenida y te deja atrapado de principio a fin. Así que espero que tengas una buena experiencia de lectura con Juventud en Éxtasis. Hay dos Juventud en Éxtasis, ¿eh? Detrás ahí en la imagen aparecen las portadas. Solo te estoy pidiendo que lees el primer tomo, el número uno, la parte uno. No te vayas a conseguir la 2 porque la 2 no es la continuación de la primera, obviamente, pero esa no entra en esta evaluación, ¿ya? Pues bien, por el canal y el código, nosotros estamos viendo el tema de los factores de la comunicación y lo último que vimos la semana pasada fueron los factores del lenguaje, entonces hoy día vamos a revisar específicamente lo que sucede con el canal de comunicación y por supuesto en esta categoría, en este factor de la comunicación vamos a tener tres opciones para poder completar los ejercicios, porque ustedes estuvieron haciendo en la primera guía estuvieron resolviendo ejercicios. Había 14 ejercicios de identificación de factores de la comunicación. Había que anotar quién era el emisor, quién era el receptor, cuál es el mensaje, etcétera. Entonces acá nos vamos a centrar en el canal de comunicación porque las tareas que he revisado hasta el momento, que me han llegado al correo electrónico, he visto que hay varios tipos de respuestas, hay diferencias en la forma de responder que tienen ustedes. Entonces, para que podamos entender cómo se contestan los ejercicios en cuanto al canal y al código, hoy día vamos a verlo de forma más específica. Así que no se olviden ahí, en la derecha de la pantalla aparece el esquema de comunicación según Roman Jacobson, que aparece también en tu primera guía de estudio. Y ahí estoy apuntando en un óvalo rojo y con una flecha el canal de la comunicación, porque vamos a hablar primero de este importante factor que se encarga de transmitir el mensaje, de llevarlo desde el emisor hasta el receptor. Entonces acá puse tres gráficos o tres imágenes que pueden representar las opciones que tienen a disposición para contestar los ejercicios. Porque vamos a tener primero un canal visual, como por ejemplo ahí el ojo que está entre el cuadrante. Después tenemos al centro un canal auditivo que va a ser el que está representado por la oreja, ¿cierto? Por el oído ahí, escuchando esas ondas de sonido. Y por otro lado está el canal táctil que vamos a relacionar con todo tipo de contacto directo físico entre emisor y receptor. Cuando tocamos a alguien, ¿cierto? Eso también es comunicar, porque no solamente nos comunicamos con palabras, sino que también con lo que hace nuestro cuerpo, con las señas, con los saludos, etcétera. Comencemos entonces con el canal de comunicación. Aquí primero vamos a ver la primera opción de las que tenemos, las tres que tenemos para analizar hoy día, y por supuesto, esto va a parecer muy, pero muy lógico, pero es bueno repasarlo. El canal puede ser netamente visual, si es posible que el receptor, perdón, ahí tendré que decir receptor, hay un pequeñito error, vamos a corregirlo al tiro para que no se vaya a confundir nadie, ¿eh? El receptor, ahí sí. El canal puede ser visual, si es posible que el receptor vea el mensaje. A ver, ¿quién me lee los ejemplos, por favor? Micrófono abierto y alguien, por favor, lea los ejemplos. Me parece que tengo gente nueva aquí. Vladimir, ¿estás por ahí, Vladimir? Don Vladimir Obreque, ¿se encuentra por ahí o no? Hola, sí, me encuentro por acá. Hola, Vladimir. ¿Ya? Muy buenos días. Hola, Te voy buenos a pedir, días. por favor, que leas los ejemplos de canal visual que hay en la diapositiva. Son 6. Canal de comunicación.
El canal puede ser visual si es posible que el receptor vea el mensaje, como por ejemplo un letrero, un texto, una imagen, un cartel, una fotografía, una señal a distancias. Perfecto, muchas gracias, Vladimir. Ahora, si te fijas bien, todos alguna vez hemos visto un letrero, ¿cierto?, en la calle, sobre todo las señales de tránsito, que mal dicho a la gente le dice señalética, ¿sabes? Pero se dice señal de tránsito, señales de tránsito. Nos encontramos un disco par en la calle, o una señal informativa, o también puede ser un letrero que anuncie sobre a todo esto, como estamos en periodo de elecciones, ¿cierto? Los políticos son especialistas en poner letreros. Podemos ver algún texto, algo que está escrito, cuando abrimos la página de un libro, por ejemplo, nuestra lectura complementaria o bien lo que sea, cuando estamos frente a una imagen, frente a un cartel, ¿no? Clásico esto, al fuera de los negocios, está lleno siempre de carteles. Si alguien, por ejemplo, nos juntamos el verano pasado y tenemos alguna fotografía que compartir, nos manda por WhatsApp una fotografía, si nosotros nos acordamos ese momento, estamos frente a un canal de comunicación visual, porque estamos viendo todo esto. Y una seña, dice, una seña a distancia, por ejemplo, si alguien hace este signo, así como estoy yo en pantalla, si pone los dedos en forma de V, significa que quiere dos cosas de lo que está pidiendo, o bien significa también victoria, por ejemplo. Los luchadores antes, en la lucha libre, o la lucha grecorromana, más atrás todavía, hacían este gesto porque significaba que había vencido, que ganó. Pero eso para que nos quede comprendido que toda la información que puede recibir nuestras vistas a través del canal visual es lo que corresponde a este tipo de comunicación. ¿Mm? El canal visual es todo lo que nosotros podemos ver cuando estamos comunicándonos. Leyendo un libro es canal visual. Viendo un letrero, viendo una imagen, una fotografía, un cartel, todo eso es canal visual. Esto, repito, parecer muy lógico, pero estamos viendo desde el punto de vista pragmático cómo funciona la comunicación, por eso es importante establecer la diferencia. Ahora nos centramos en el sentido de la audición, en lo que reciben nuestros oídos. El canal va a ser auditivo cuando el mensaje se transmite mediante el aire y a través de, ¿cómo se transmite el sonido? A través de las ondas sonoras. Y son perfectamente identificables por el oído humano. En condiciones normales, alguien que escucha que alguien le dice algo a viva voz, o cuando le está hablando, como por ejemplo en el caso de ustedes, que me están escuchando a través de esta videoclase, ustedes están escuchando mi voz ahora, estamos usando el canal auditivo, porque a pesar de que puedan ver la presentación, que es el canal visual, también me están escuchando lo que yo les digo por el micrófono, es el canal auditivo de comunicación. Si nos llamamos por teléfono, un llamado telefónico también representa lo que es un canal auditivo. Escuchar la radio, oír una canción, ¿eh? ¿Quién no se le ha quedado la letra de una canción? Porque cuando juntamos una buena letra con una buena música, es muy potente eso para la memoria y uno siempre se va a acordar de esa canción que te ha gustado, ¿eh? Independiente del género de música que escuches, esa canción nunca se te va a olvidar o muy difícilmente se te va a olvidar porque a través de la música más la letra se nos queda la memoria, ¿cierto? A través del canal auditivo recibimos la música y la letra y se nos queda la memoria. Escuchar la radio y por último, si alguien que está muy de moda ahora, ¿cierto? Me da flojera escribir, entonces voy a mandar un audio por WhatsApp, eso también corresponde al canal auditivo. Entonces, cuando estamos viendo ejercicios de identificación de los factores de la comunicación, pueden aparecer estos ejemplos y hay que saber distinguirlos de otros tipos de canales de comunicación. No se olviden, el canal auditivo es el que tiene que ver con el sentido de la audición en todos estos ejemplos que hemos visto acá. Ahora, por otro lado, el último canal que vamos a ver es el canal táctil. A ver, por ahí está Karina, ¿no? Karina, ¿me estás Sí, escuchando, por Karina? acá. Vale, Karina, es tu turno de hablar, de leernos, por favor, lo que dice la diapositiva, a ver cómo está la lectura. Canal de la comunicación. Por último, el canal puede ser táctil cuando estamos frente a todo tipo de comunicación que involucra el contacto directo entre emisor y receptor. Por ejemplo, saludar dando la mano, abrazar a alguien, dar unas palmaditas en la espalda en señal de apoyo, acariciar, besar, golpear. Por supuesto, muchas gracias. Muy buena lectura, muy fluida, muy de corrido, muy bien hecho.
Ahí nos vamos a dar cuenta que en los 6 ejemplos que están propuestos acá tenemos ejemplos de comunicación a través del canal táctil, porque no solamente las palabras comunican, también un gesto o un contacto con el receptor, que ahora se complica más con el tema de la pandemia y la distancia interpersonal, ¿cierto? También puede funcionar como comunicación. Si le damos la mano a alguien para saludar, dar la mano antes, por supuesto que eso viene de una tradición muy antigua. Los reyes se saludaban estrechándose la mano, que era el máximo gesto de confianza, porque así uno podía demostrar que no iba a hacerle daño a la otra persona, le daba la mano. Incluso se sacaban, la tradición antigua cuenta que se sacaban los guantes para dejar la mano desnuda y daban la mano. Y ese era el máximo gesto de confianza que existía en los tiempos antiguos. Abrazar a alguien, por supuesto, que puede ser algo muy importante y muy decisivo a la hora de comunicarse. A veces un simple abrazo a alguien que lo necesita puede comunicar más que las mismas palabras. ¿No le ha pasado a usted que lo único que necesita a veces es un simple abrazo y no que le sermoneen un montón de cosas? Pues bien, así funciona la comunicación. Dar unas palmaditas en la espalda en señal de apoyo cuando alguien fracasa en algún proyecto, cuando tiene algún problema, ¿cierto? Este gesto es clásico, darle unas palmaditas a la persona. A veces puede ser mal interpretado también, puede ser una señal de arrogancia el que lo hace, así que hay que saber emplear bien el mensaje en el contexto adecuado. Acariciar y besar, ¿cierto? Para los que son parejas, por supuesto, también es una forma de comunicación a través del canal táctil. Y golpear también puede expresar un claro mensaje, sobre todo, por supuesto, a los que golpean a los niños. Cuidado con ello. Un golpe puede ser que no se olvide jamás en la vida. Cuidado con lo que hacemos con nuestros niños. Ellos son los adultos del futuro y los marcamos también con lo que hacemos con ellos. Acaricie y bese más a sus hijos que en vez de golpearlos. Pues bien, por otro lado, el código de comunicación. Y esto es importante porque aquí vamos a establecer una relación de concordancia entre lo que es un canal, un tipo de canal y un tipo de código. Entonces ahora vamos a ver el código. Y aparecen, fíjense, estas 3 imágenes que de nuevo están ahí presentes como si se tratara del canal, pero a la diferencia ahora es que van a tener otros nombres, pero en esencia es casi lo mismo. Vamos a ver de qué se trata. Miren, yo voy a lo que dice, estoy leyendo el chat porque, no hay nada ya, pensé que había aparecido algún mensaje. Ya, si yo voy acá a lo que dice Google, si yo me pongo a buscar en Google lo que son los códigos de comunicación, van a aparecer algo como esto. Fíjense que acá en este mapa conceptual que vamos a ver simplemente para conocer lo que dice, aparece en primer caso el código lingüístico, lo que tengo apuntado ahí con la flecha roja. El código lingüístico hace referencia a lo que se llama también como los idiomas de comunicación. Por eso está que nosotros hablamos español, otras personas hablan inglés, otros hablan japonés, otros hablan coreano, francés, alemán, etcétera. Esos son los idiomas. Todo bien hasta ahí porque es sencillo de entender. En cuanto a los códigos paralingüísticos, o los que ayudan al lenguaje, o los que ayudan a las palabras, vamos a encontrar, por ejemplo, 2 categorías. Está la kinésica, que se va a preocupar de todo lo que hace los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, cuando usamos las manos para dar expresividad a lo que estamos hablando, estamos usando el lenguaje kinésico. Las expresiones faciales, las expresiones del rostro, cuando sonreímos, cuando demostramos una cara de enojo, eso es kinésica pura. Y por otro lado está la proxémica, que ahora con el tema de la distancia interpersonal, mal llamada distancia social, porque uno no guarda distancia social de las personas, uno guarda distancia interpersonal, esa sería la forma correcta de decirlo. Ahora con el COVID y con las cuarentenas, esto uno lo que está guardando es distancia interpersonal, ojalá superior a 1,5 metros, que en la práctica, bueno, seamos sinceros, nadie guarda esa distancia porque observe lo que pasa en una fila para entrar al banco o para entrar al registro civil, toda la gente, el espacio que tiene no lo respeta, así que es complicado. Así que cuidado con el tema de los contagios ahí por la falta de espacio. La proxémica se preocupa de esto. Ese paralenguaje habla sobre cómo utilizamos el espacio disponible para comunicarnos y eso también comunica algo, ¿no? Aunque no lo crean, también guardar distancia de una persona comunica algo.
A todos nos resultaba incómodo cuando se nos acercaba alguien, ¿cierto? Cuando empezó a recién la pandemia, pero ahora estamos acostumbrados a alejarnos porque es la parte de la seguridad personal. ¿Mm? Por otro lado, están los códigos extralingüísticos, que van a ser tres. En este caso, están los códigos extralingüísticos lógicos, que se refieren a todo lo que funciona de forma normal. Las conductas sociales también, cómo nos comportamos en sociedad, también se puede estudiar desde el punto de vista del código. Las normas que tenemos para comportarnos cuando estamos en el público, entre la gente. Cuando la gente que va, por ejemplo, a un restaurante de alta alcurnia, tiene una forma de utilizar los cubiertos, la mesa, eso también está en concepciones sociales. Cómo nos organizamos, por ejemplo, cuando vamos a un concierto, a un recital, a una tocata, ahí también tenemos una norma social, cómo nos comportamos allí. Y por otro lado están los códigos extralingüísticos estéticos. Pero mire, todo esto que está acá, nadie, el profe no lo va a preguntar ni una parte, lo estamos viendo simplemente para poder conocer lo que dice Google cuando buscamos sobre este tema. Pero a mí me importa lo que voy a poner acá, que son las tres opciones que vamos a manejar para efectos de nuestros ejercicios, porque así se nos hace más fácil el tema de entender el código. Miren, si ustedes observan a la derecha, ¿qué tenemos en la imagen ahí en la derecha? Yo les comenté esto la semana pasada, a ver si se acuerdan. ¿Qué se ve en la imagen de la derecha? ¿Qué es lo que ven ustedes en la imagen del lado derecho de la diapositiva? Vamos por un auto a 0 kilómetros. A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? ¿Qué están viendo en la imagen de la derecha? La que está en tonos amarillos. Edith, ¿estás por ahí o no? Sí, profesor. Justo Buenos la días. conté. Muy buenos Eh, días. no, yo veo un texto en chino, japonés. Exacto, tal cual como lo ha dicho usted. Ese texto está específicamente en japonés. ¿No? No vamos a entrar en diferencia ahora cuál es la diferencia entre el chino y el japonés, porque son muy parecidos, pero usted pensó inmediatamente en dos tipos de código que se usan en Oriente, el chino y el japonés, y en este caso tenemos un texto en japonés. Para que no lo saben, por un simple dato cultural, esto que estamos aquí se llaman kanjis. ¿Ya? Los kanjis son estos signos que usan los japoneses para poder escribir. Y fíjense que es bien interesante el fenómeno de los kanjis porque nos permite entender eh, que hay otros códigos, ¿eh? No solamente existe la forma de escribir que tenemos nosotros, también hay otras culturas que usan otros signos, otros símbolos para poder comunicarse, no las letras como lo hacemos nosotros, y este es el claro ejemplo de lo que pasa en el japonés. Por eso aprender una lengua como esa es más complicado desde el plano escrito porque tenemos que aprender un nuevo sistema de signos, ¿no? Y aquí, entonces, en la diapositiva dice que los códigos de comunicación para efectos de los ejercicios que estamos nosotros resolviendo, vamos a tener simplemente tres opciones a las cuales elegir. Primero, el código oral, el código escrito y el código no verbal. Repito, código oral, el código escrito y el código no verbal. Son tres tipos de opciones que vamos a tener en los ejercicios. Por ahora probablemente se está entendiendo de forma difícil, pero ya cuando estemos viendo un ejercicio me van a entender mucho mejor. Ahora bien, seguimos avanzando. Aquí tengo una diapositiva donde lo primero que destaca es ese joven que está al lado derecho haciendo una seña, ¿cierto? Está haciendo una seña. Voy a poner una flecha roja para que lo vean. Fíjense que él tiene la imagen levantada su mano, sí. Extendida la palma de la mano, mostrándola de frente y está levantada. Si interpretamos lo que dice la imagen, puede ser alguien que está deteniendo a otra persona. Por ejemplo, imagínese que viene un amigo de él corriendo a toda velocidad por un pasillo que puede ser muy resbaloso y él hace este gesto para que se detenga, para que baje la velocidad, porque correr por ahí puede ser peligroso. Pero si se fijan bien, hay una concordancia también con lo que pasa con sus gestos faciales, con su lenguaje kinésico. Miren ahí cómo sonríe, está sonriendo. Entonces, más bien indica que en vez de detener a alguien corriendo, es lo que puede estar haciendo simplemente es estar saludando a otra persona a distancia. Levanta la mano así y le saluda a otra persona. Eso, para que entendamos que el, el lenguaje se puede interpretar.
Y eso es parte de la comunicación, porque cuando alguien ve a lo lejos a otra persona que le hace un gesto como este, entenderá de inmediato que lo está saludando. Ahora, si el que te está saludando es un desconocido, podemos interpretarlo de otra forma y ahí es otro asunto. Pero fíjense que esto para entender que hay una relación de concordancia o de correspondencia entre un tipo determinado de canal que escojamos para comunicarnos y su código. ¿No? Y esta relación no siempre va a ser estrictamente como está en la tabla, pero sí nos va a ayudar para servir de indicador. A ver, expliquemos esto en español, profe, porque no estoy entendiendo. Pues bien, funciona de la siguiente manera. Si estamos utilizando un canal visual de comunicación, o sea, si estamos transmitiendo el mensaje a través de algo que se puede ver, el código que se va a emplear en este caso generalmente va a ser el código escrito. ¿No? Eso no tiene mucha lógica. Usted lee un libro, está usando el canal visual porque sus ojos están viendo lo que aparece gracias al fenómeno de la luz, porque si no tuviéramos luz, no podríamos leer un libro, así de simple. Por eso las pantallas de los teléfonos móviles o de los dispositivos de pantalla son retroiluminadas. Es decir, la pantalla enciende una pequeña luz que sirve para que usted pueda ver lo que sale ahí en la imagen. Ahora, eso, canal visual. Entonces, el código va a ser escrito, porque lo que se está leyendo a través de lo visual es generalmente palabras escritas. Ahora, si el canal cambia a auditivo, cuando estamos escuchando algo, el código que le acompaña va a ser oral, ¿no? Porque la persona que está hablando para que el otro le escuche está empleando un código oral, está diciendo palabras. Y por último, tenemos el canal táctil, que se refiere al tipo de contacto directo entre emisor y receptor, y a ese lenguaje sin palabras, que no necesariamente necesita acompañarse de palabras, a veces basta un puro abrazo nomás, ¿cierto? Tendremos el lenguaje en el código no verbal. Ahora, ¿por qué les decía que esta tabla de correspondencia no siempre se cumple? Porque si se fijan bien en el ejemplo de la foto, esta que estoy moviendo acá, ¿cierto? Fíjense que acá este muchacho tiene levantada la mano y ya hemos deducido que se trata de un saludo. Entonces, ¿cuál canal está utilizando ese joven que está ahí de la polera? Si hace ese gesto, ¿qué canal se está usando? ¿Visual, auditivo o táctil? ¿Qué creen Visual. ustedes? Visual, correcto, porque su mensaje se ve. Entonces, ¿el código va a ser escrito? No puede ser escrito el código. Si se fijan, en este caso no puede ser escrito porque no hay ninguna palabra escrita ahí. A Es menos el que él oral. levante. ¿Ah? Diga nomás, sin miedo, sin miedo. Que aquí aprendemos No, que todos. le decía yo que es el oral. ¿El código será oral? Bueno, si él hablara, sí, pero quedemos en la base de que él simplemente está haciendo el gesto. ¿Ya? Él podría decir, hola, ya, sí, está bien, ahí podría ser oral, pero quedémonos solo en el gesto. Hacer esto no tiene palabras. Entonces fíjense que el que corresponde a ese código es el no verbal porque estamos haciendo un gesto y ese gesto sin palabras ya comunica que estamos saludando a alguien a distancia. Si se fijan, usamos el canal visual porque se está viendo lo que hace el joven, pero el código es no verbal porque está sin palabras. Entonces, como dice abajo en el párrafo, no es un esquema rígido. No siempre el canal que escogemos va a tener siempre ese código que está enfrente, pero sí nos va a servir de referencia para entender cómo funciona la comunicación. Ahora, ¿esto para qué? Para comprender que la comunicación no ocurre de forma tan simple, tan sencilla. Realmente es un mecanismo complejo que usted y yo utilizamos de forma automática. El cuerpo y el cerebro saben interpretar el lenguaje, pero ahora lo estamos conociendo desde el punto de vista pragmático, desde la estructura de cómo funciona en los factores de Jacobson. Por eso es importante comprender los mecanismos de comunicación para que el día de mañana podamos entender las intenciones del emisor también y cómo el receptor le da respuesta. Ahora bien, para que se entienda todo esto, porque hasta el momento hemos visto teoría y seguramente como usted pensará se complica un poco esto si nos vemos así, a través de los ejercicios nos va a quedar mucho más fácil comprender de lo que estamos hablando. ¿Ah? Así que lo que vamos a hacer ahora es resolver un par de ejercicios que aparecen justamente en la guía número 2. Miren, el primer ejercicio que aparece en la guía 2
no te olvides, el 15 de abril van a repartir este material impreso en el colegio, así que para que te puedas acercar, programa tu visita con anticipación. Profesor, una consulta con respecto a ese tema. Adelante. Yo la verdad que yo no puedo ir al liceo a retirarse, que yo la estoy imprimiendo yo, Ok, pero esas guías tenemos que mandárselas por correo. así es. Ah, ok. Siempre, si te fijas en las páginas, en todas las páginas de mi guía, aparece siempre arriba en la parte superior, en el encabezado del texto, aparece mi dirección de correo electrónico, ¿ya? Así que sí, se envían por ahí. Le puedes tomar fotografías a tu guía resuelta, idealmente, siempre la página completa, no le saquen fotos a solo la sección que están respondiendo, porque si no, no va a salir el nombre, no voy a saber de qué me están enviando. Siempre que sacarle la foto a la página completa, con tus respuestas, y me las envías adjuntas como correo electrónico a esa dirección que aparece allí en todas las guías, ¿ya? Así funciona para la revisión de tareas. Ahora sí, tal cual como has dicho, Edith, si usted no puede ir al colegio, efectivamente, para nadie es obligatorio. Esta es una opción para la persona que no puede imprimir en su casa el material. Si usted lo puede imprimir en su casa, genial, porque se ahorra el exponerse o ir al colegio también, ¿ah? Recuerda que los viajes a otra parte también son peligrosos, ¿cierto? Porque estamos exponiéndonos a otros pasajeros. Así que por eso, para cuidarse, evitar a toda costa las visitas presenciales, por el momento. Y entonces por eso está la opción de ver el documento en línea también, descargarlo, verlo desde tu dispositivo. Los que quieren pueden copiar también las preguntas al cuaderno y resolverlas allí y enviarme fotos de esos. También está esa opción, como tú quieras, pero lo importante es que no te quedes sin resolver estos ejercicios. Ahora, Edith, me gustaría que usted, aprovechando que habló acá, me ayudara con un poco con este ejercicio que estamos viendo acá en pantalla. ¿Te parece? Mire, Edith. Bueno, ya. Vale, vamos adelante. Mire, en la parte derecha superior aparece una imagen. ¿Me podría decir qué es? ¿Te suena eso? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Qué será lo que tengo ahí en la imagen de la derecha? ¿Eso es escritura braille? Correcto. ¿Lo hago más grande ahí para que se vea mejor? Ahí. Sí, es escritura braille. Mire cómo funciona este tema, ¿eh? Porque, bueno, para nosotros es tan normal tomar un libro y verlo, ¿cierto? Tenemos el don de poder ver las cosas. Y leer un libro es cómodo, pero las personas que están desprovistas del sentido de la vista tienen que leer de esta forma, tocando unos puntos en relieve que aparecen ahí en la imagen. O sea, al papel, que es un papel generalmente más grueso que el papel común y corriente, se le hacen unas perforaciones, unos puntos en relieve. Y esos puntos se tocan con la yema de los dedos y así es como esas personas pueden leer un texto. Ahora bien, lea por favor, Edith, el enunciado de este ejercicio. A ver qué dice ahí en el recuadro naranjo. Ahí te lo apunto para que lo veas. ¿Qué dice allí? ¿Cuál, profesor? El recuadro naranjo que tengo apuntado con la flecha roja. A ver, déjame ver bien. Dice, ¿Lo alcanzas a ver o está muy pequeño? Esther lee un libro escrito en braille en la biblioteca del colegio. Eso es. Ese ejercicio, repito, está en la guía número 2 de estudio. Entonces dice, Esther lee un libro escrito en braille, no olvidar eso, en la biblioteca del colegio. Ahora, vamos a contestar el tercer campo, Edith. Mira, ¿qué dice el tercer campo? Receptor. Receptor. ¿Quién recibe el mensaje acá? Es- ah, es- En esta circunstancia comunicativa, ¿quién recibe el mensaje? ¿O quién es el receptor? ¡Vamos, que se puede! ¿Cuál sería el receptor ahí? es que es como un párrafo súper chiquitito, pues entonces, Ujú. ¿Quién está recibiendo el mensaje en esta ocasión?
También está Karina, Francisco, Catherine. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál será el receptor de este mensaje? ¿Quién recibe el mensaje acá? Esther lee un libro escrito en braille en la biblioteca del colegio. ¿Quién está recibiendo el mensaje en esta situación comunicativa? Vamos, Son, muchachos. son como son como los niños, me imagino yo. No, pero fíjese, lea lo que dice el enunciado. Esther lee un libro escrito en braille. Imagínese la situación. Esther está en la biblioteca del colegio leyendo un libro escrito en braille. ¿Quién recibe el mensaje entonces? ¿No lo sabe? Vamos a abrir el conocimiento. Quien recibe el mensaje en esta ocasión es Esther, porque ella está leyendo el libro. Así de simple. Ella está leyendo el libro escrito en braille, entonces está recibiendo el mensaje. Esther es la receptora. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Nos vamos un poco más arriba. El mensaje va a ser el contenido del libro. Aquí en este caso, en el ejercicio, no aparece ningún indicador de lo que está leyendo. A lo mejor ella está leyendo una novela, un cuento, un instructivo, un manual, lo que sea, pero está leyendo algo. Entonces dejamos genéricamente la respuesta como el contenido del libro y ahí está respondido bien. Ahora bien, ¿quién es entonces el emisor de ese mensaje que está recibiendo Esther? Y aquí es sumamente importante, mis queridos estudiantes, que recordemos lo que dice Roman Jacobson, porque eh, si vamos a las definiciones de la guía número 1, en la primera página aparece emisor y receptor, y la definición que aparece en cada caso dice, es el individuo. El emisor es el individuo que produce y envía el mensaje, el receptor es el individuo que recibe y entiende y comprende el mensaje. Entonces, cuando dice que es un individuo, tenemos que pensar siempre en una persona. Por eso, en el receptor está claro, es Esther. Pero ¿quién es el emisor? Cuidado, no se puede decir que el emisor es el libro, porque el libro no se escribió solo. ¿Sería el autor? Exactamente, ahí sí. El autor del libro es la respuesta correcta para el primer campo. El emisor es el autor del libro, o el escritor, tal cual. Agregamos aquí para que también no se nos pierda eso. ¿Ya? No dice qué libro es, no dice quién lo escribió, pero lo escribimos así de forma genérica. El autor del libro, el escritor. Ahora sí, veamos lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cuál es el canal de comunicación que está utilizando Esther para entender ese mensaje? ¿Será un canal auditivo? ¿Está escuchando el libro? Vamos, vamos, vamos. Métale cuchara nomás a la clase. No, no se preocupen, ¿eh? Táctil. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? A ver. Karina. Karina, muchas gracias, Karina. Será táctil. ¿Y por qué? Miren qué interesante observación. Si está leyendo un libro, nos podríamos quedar con eso primero y el que es poco precavido para leer los enunciados de los ejercicios pone, si está leyendo un libro, es visual. Pero cuidado, como dice que está escrito en braille y hemos visto que esta es una forma de comunicación que se usa a través del tocar las letras, como aparece ahí en la imagen, entonces por eso entendemos que el canal deja de ser visual y en este caso pasa a ser táctil. Profe, pero el canal táctil no se refería a los abrazos, a dar la mano. Pues bien, también este es un ejemplo de canal táctil porque el mensaje está siendo transmitido a través de tocar las letras en el papel. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Entonces, el código, ¿cómo va a ser acá? ¿Qué código nos sirve de las tres opciones? Tenemos oral, escrito y no verbal. ¿Cuál sería la opción correcta ahí? Uy, Escrito. el código es escrito.
Pero si yo voy a la tabla, antes decía que el código escrito va de la mano del canal visual, entonces ¿cómo, profe, se cumple esto si no puedes ver lo que sale en el texto? Pues bien, repito, en la tabla de asociatividad que habíamos visto anteriormente, no necesariamente las relaciones de concordancia van a ser siempre rígidas o establecidas así. En este caso se puede saltar de un canal a otro según lo que estamos viendo en el tipo de mensaje que se transmite. Y en el contexto vamos a poner todo lo que aparece ahí en la parte derecha del mensaje, dice en la biblioteca del colegio, porque está indicando claramente eh, un tipo de lugar. Cuando no aparece esa información podemos deducirla, porque un libro escrito en braille se puede ver también en tu casa. Si la persona lo tiene en su casa, podría estar leyendo allí, en el living, en la habitación, en lo que sea. También podríamos poner la hora en la que hizo esa lectura, la fecha, el día en que sucedió. Cualquier dato nos sirve para entender cuál es el contexto de comunicación. En el contexto de comunicación anotamos cualquier tipo de circunstancia, motivo, razón, fecha, hora, lugar o circunstancia específica que rodea al contexto comunicativo. Entonces ahora, otro ejercicio similar es este que está acá. Fíjense, también aparece en la guía. A ver, ¿qué tenemos acá? Dice en el texto del cuadro naranjo, esto es clásico, ¿ah? Porque, oye, los chilenos tienen una conducta en este tipo de comunicación muy simpática, muy curiosa. Yo soy amante de observar mucho cómo se comunica la gente, y cuando me ha tocado desafortunadamente ir a un velorio, cuando hay un amigo que perdió algún ser querido, que por eso digo desafortunadamente, porque no es para nada gracioso ir a estos lugares. Siempre ocurren en circunstancias adversas para cualquier persona. Estar en un velorio resulta un poco incómodo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. Cuando entramos recién al velorio, a veces los nervios, hay personas que se dejan invadir por los nervios y no saben qué hacer. Y lo que se hace mal. ¿Ah? Es como el chiste ese que estuvo ensayando toda la tarde. A ver, hoy día en la tarde voy a ir a ver a mi compadre porque perdió a su suegra, ¿cierto? Entonces tengo que ir a decirle algo, unas palabras de apoyo. ¿Cierto? Y el tipo está pensando toda la tarde, ¿cierto? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir mi sentido pésame. No, está muy trillado, muy fome. No, le voy a decir mejor, estoy contigo en tu dolor, eso suena mejor, sí. ¿No? Lo pensó toda la tarde y cuando llega al velorio, ¿cierto? Se acerca donde el compadre y le dice felicidades. Y se equivoca porque a veces los nervios nos traicionan. Decimos tonteras, ¿eh? Cuidado con ello, porque en las circunstancias, como por ejemplo ocurre en un velorio, a veces no sabemos qué decir. O si lo decimos, a veces lo decimos mal, porque el lenguaje no verbal nos traiciona. ¿No le ha pasado a usted? Espero que no, ¿cierto? Que le han dado el típico mi sentido pésame y parece que no se siente que la persona realmente está pesando la tristeza que tú tienes en ese momento. Entonces, por eso estamos viendo el tema de la comunicación a nivel de pragmática, o sea, cómo funciona la comunicación. Ahora sí, vamos a este ejercicio, que dice, don Pancracio le dio un emotivo abrazo a su colega Roberto durante el velorio, algo que podría ser como la imagen que está a la derecha. Vamos a ver lo siguiente. Vamos viendo paso a paso. ¿Cuál es el emisor de este mensaje? ¿Cuál es el emisor en este caso? ¿Es don Pancracio? Don Pancracio, ¿cierto? Muy bien. Él dice, perdón, él abraza a Roberto. Entonces, de inmediato tenemos abajo como receptor a Roberto. ¿Y cuál va a ser el mensaje entonces? Vamos, señoritas. ¿Cuál va a ser el mensaje entonces? Se nos cayó Vladimir, el único varón que estaba aquí, ¿cierto? Junto conmigo. No, ahí está Francisco también. Francisco, ¿me está escuchando por ahí, Francisco? Francisco Muñoz. Atento, Houston, tenemos un problema. Atento, planeta Tierra. Estamos próximos a aterrizar.
Le suena como radio, así como transmisión de radio. A ver, Francisco, intente de nuevo, a ver. Active su micrófono nomás. Hágalo una vez más. No. Bueno, ahí quedó en evidencia que está re malo la conexión o hay algún problema, pero bueno. Si me está escuchando Francisco, fíjate que el mensaje en este caso no aparece ninguna frase, nada que se hayan dicho, simplemente aparece el emotivo abrazo. Entonces nos quedamos con ello. Emotivo abrazo. Punto. Además que poniéndole la palabra emotivo, este adjetivo calificativo demuestra que ese abrazo fue algo sentido. ¿M? Entonces, en base a lo anterior, ¿cuál es el canal de comunicación que estamos usando allí? Métale cuchara, señorita, a ver. Catherine, ¿estás por ahí, Catherine? Sí, aquí estoy. Dale, ¿cuál es el canal que están usando ellos dos? ¿Táctil? Correcto. Mire, a la primera. Lo dijo así con duda, pero tiene toda la razón. Es táctil. ¿Y el código va a ser, entonces? Le sigo preguntando, Catherine, ¿cuál va a ser el código entonces? Tenemos tres opciones. Oral, escrito, no verbal. ¿No verbal? Muy bien. No verbal. Tal cual. Y tenemos el contexto. Ahí simplemente ponemos el velorio. También podemos poner el sentimiento que se vivió, emotividad, porque estaban muy emocionados, etcétera. Y esta es la forma de resolver uno de los ejercicios que estamos revisando en nuestras guías. Tanto la guía número 1 como la segunda que vamos a ver ahora tienen ejercicios de esta categoría. Pero eso con respecto a los factores de la comunicación. Siguiendo con la materia, el segundo tema de nuestras guías, de nuestro estudio, nuestra materia de estudio es las funciones del lenguaje. Y fíjense que si nosotros nos ponemos a definir qué son las funciones del lenguaje, en todas las guías aparece que las funciones del lenguaje son los objetivos que persigue el emisor al querer comunicarse. Es decir, cuando alguien quiere comunicarse lo hace con una intención. Está persiguiendo conseguir algo. Vamos a ver de qué se trata. Miren, aquí tengo una tabla resumen sobre lo que tiene que ver con las funciones del lenguaje. Si nos podemos aproximar a ella, vamos a ver que, ¿cierto? Aquí aparecen varios elementos resumidos en forma sintética, bien sintética. Voy a ir apuntándolos con la flecha roja. Tenemos en primer lugar la función expresiva del lenguaje, la cual tiene como factor predominante el emisor. La función expresiva va de la mano del emisor. Por otro lado, la definición de esa función expresiva dice que el emisor quiere hacernos notar su estado de ánimo, su estado de salud, sus sentimientos o lo que sea. Nos damos cuenta a través de, por ejemplo, el uso de la primera persona gramatical. Cuando alguien dice, me duele la cabeza, estamos usando la función expresiva porque está expresando que le molesta el dolor de cabeza. Si alguien dice, estoy feliz por lo que he logrado, estoy feliz por lo que he logrado. Estamos frente a la función expresiva. Y otro ejemplo diría, esta escena es tan triste. Función expresiva. Eso es fácil de entender porque cada vez que nos indica el estado de ánimo o de salud o de sentimientos del emisor, estamos frente a la función expresiva. Por otro lado, la función poética del lenguaje va a estar centrada en el mensaje. ¿Por qué su factor predominante es el mensaje? Porque si vemos la definición, dice que la función poética del lenguaje realza la forma del mensaje. O sea, importa en este caso más no lo que se dice, sino la forma en que se dice, la forma que adopta el mensaje. A ver, ¿cuántos han hecho la prueba alguna vez de, bueno, los que según lo que me han contado por ahí, estaban en una fiestoca, un carrete ya de las cosas que ya no se prácticamente no se pueden hacer por el asunto del aforo máximo,
pero alguien está compartiendo con sus amigos, con su familia, en Año Nuevo, por ejemplo, en algún cumpleaños, lo que sea, y ya con varias cervezas en el cuerpo, por supuesto que algunos se ponen a prueba y dicen la típica frase esa del Viva Chile glorioso. Y ya sale un poco distorsionada después de un par de cervezas, entonces, Viva Chile glorioso. Entonces acá hay uno parecido. 3 tristes tigres trigo tragaron en un trigal. ¿Te podría decirlo ahí, no? 3 tristes tigres trigo tragaron en un trigal. Complicado, ¿no? Pues bien, los trabalenguas, o sea, estos mensajes que se preocupan más de la forma en la que se dice, corresponden a esta categoría de la función poética del lenguaje. Por eso aquí la combinación de consonantes TR son las que complican para decir este mensaje. 3 tristes tigres trigo tragaron en un trigal. Ahora, otro mensaje como por ejemplo, tiene un corazón de piedra. ¿Qué significa? ¿Qué está queriendo decir sobre una persona que tiene corazón de piedra? ¿A qué se refiere esto? Cuando se dice que alguien tiene un corazón de piedra. Que tiene un corazón duro. Que tiene un corazón duro. ¿Y específicamente a qué se refiere eso? Completa la idea, Edith. ¿A qué se refiere eso de tener un corazón duro, corazón de piedra? Eh, que no sé, que eh, personas que no sufren mucho. Exactamente. Porque si lo vemos desde el punto de vista literal, tener un corazón de piedra o tener un corazón duro produce la muerte. Si se endurece el corazón deja de latir, ¿cierto? Pero en el sentido figurado de la expresión, es decir, el segundo sentido que le damos a esta expresión, efectivamente se trata de las personas que no sienten dolor o que podríamos decir también que no se conmueven con nada. ¿Ha conocido alguna vez un sujeto de este tipo? Yo sí. Tenía un profe en la universidad que era de corazón de piedra y nos costaba mucho pasar su ramo porque era muy exigente. ¿Ya? Pues bien, acá abajo dice, camarón que se duerme, camarón que se duerme, este se lo sabe. A ver, Se lo lleva la corriente. se lo lleva la corriente, perfecto. ¿Ya? Este refrán popular se aplica para las personas que se distraen y pierden la oportunidad de sus vidas por estar distraídos. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Hay otro más, por ejemplo, que se dice, a caballo regalado, no se le miran los dientes. Y eso viene del campo. En el campo, la gente que tenía mucho dinero, las familias que tenían muchos ingresos, regalaban caballos a otras familias. Como quien dice ahora, regalar un vehículo 0 kilómetros, así era en el campo. De hecho, todavía se usa. Regalar un caballo es una muestra de máximo afecto entre una familia y otra. Pero, obviamente, los que saben, los que han vivido en el campo, los que conocen de animales, saben que a los caballos, cuando son de fina sangre o de excelente raza, se puede comprobar eso a través de observar la dentadura del animal. O sea, le abre los hocico así y ve los dientes y si están todos derechos, bien bonitos, de buen color. Ese animal es fina sangre, es de pura sangre, es un animal de calidad. Entonces era muy mal mirado que cuando alguien regalaba un caballo a otro, el que recibía el regalo ahí mismo se pusiera a revisarle el hocico, ¿cierto? Porque eso era mal visto. Es lo mismo que usted le hacen un regalo y se pone a revisar su calidad y hace comentarios sobre todo de lo que le han regalado, puede ser un poco insultante para la persona que le va a hacer el regalo. Por eso uno tiene que aceptarlo con un cierto grado de hipocresía. Pues si no te gustó el regalo, uno lo recibe igual, hipócritamente, entre comillas, para que la otra persona no se sienta ofendida. Pero no es muy bueno decirle, oh, es que no me gustó lo que me regalaste, porque en realidad lo único que hace es hacer que esa persona jamás le vuelva a regalar algo así, ¿cierto? Entonces, los refranes populares están dentro de la función poética del lenguaje. Y por otro lado, en el tercer lugar, tenemos la función apelativa, que se va a centrar en el receptor y tiene como definición que se espera que el receptor haga algo que modifique su estado o actitud. Esta función es clásica de los que somos padres o de los que somos profesores, porque de los que somos padres siempre estamos dándole órdenes a nuestros hijos, diciéndoles que hagan algo. Y de los profesores también somos especialistas en dar instrucciones. Entonces, si decimos acá, suba acá, por favor, ese es un ejemplo de función apelativa, porque estamos esperando que la persona suba a donde estamos señalando.
Si decimos, por ejemplo, podría seguir avanzando, es como clásico esto cuando estamos en la fila para entrar a una oficina, al registro civil, al banco, lo que sea, y la persona que está adelante se distrae, de repente está pegada en el teléfono y el otro de adelante avanzó, entonces uno le podría decir, sí, ¿podría seguir avanzando, por favor? Bueno, en realidad el chileno promedio guarda silencio porque sabe que después el otro lo puede tratar de vuelta de pésima manera, casi nadie es directo en decir las cosas, ¿no? Es muy raro ver eso. Ahora, otro, en la siguiente parte de la tabla tenemos las tres últimas funciones que son las siguientes. Por un lado está la función fática, acá la voy a poner en el lado superior. Tenemos la función fática, ¿en qué factor predominante se va a centrar? Pues en el canal de comunicación. El canal de comunicación es el que se centra en la función fática. Tienen relación directa. Ahora bien, ¿para qué sirve la función fática del lenguaje? Ahí lo que el emisor busca es verificar que el canal esté funcionando correctamente, que sea efectivo. Es decir, comprobar si la comunicación se está llevando a cabo o no. En esta ocasión sirve, por ejemplo, estimular a que avance la comunicación cuando uno le dice a alguien que prosiga, que siga, ¿cierto? Como lo que pasó delante con Edith. Edith dio una definición y yo le dije, a ver, complete la idea. Entonces la animé a que siga complementando lo que dijo. Y ahí usamos la función fática, sin querer. Estimular a que avance la comunicación, iniciar la comunicación o finalizarla también. Cuando damos el corte para que ya no hablemos más, estamos hablando de la función fática. Pues bien, tenemos por un lado este ejemplo de acá que dice, ¿aló? ¿Me escuchan bien? Este ejemplo es clásico de los profesores cuando empiezan la clase, que uno siempre está usando la función fática del lenguaje, porque está verificando si es que los muchachos te escuchan en la clase. Yo siempre hago esto, ¿cierto? Pregunto si me escuchan bien, porque no falta, ¿cierto? A veces que uno está distraído, bueno, a mí no me pasa muy a menudo, pero me ha pasado, tengo que reconocerlo, que uno se pone a hablar, ¿cierto? Y de pronto se da cuenta que no está siendo escuchado porque no activó el micrófono. Algo tan sencillo como eso, en esta circunstancia de educación a distancia, no activar el micrófono, ¿cierto? No se escucha lo que estoy diciendo. Me veo en pantalla hablando, pero no se me escucha porque no activé el micrófono. Entonces, por eso la función fática sirve para verificar si está llegando el mensaje. Por otro lado, otra persona puede decir, si logra leer la pizarra, diga sí. Esa invitación a que le digan que sí, significa que está verificando que las personas puedan ver lo que dice en la pizarra. Ahora bien, cuando estábamos en clases presenciales, aquí tenemos la ventaja de que a pesar de que ustedes tienen algunos dispositivos móviles muy pequeños, también conectándose desde un teléfono celular, un smartphone, ¿cierto? Y la pantalla de esos son pequeñitas, entonces yo por eso trato de escribir las letras grandes, porque en este caso los ejemplos están con letras pequeñas, pero es solo por esta diapositiva. En las clases presenciales me acuerdo que siempre teníamos este asunto de que yo cuando escribía algo en la pizarra tenía que hacerlo con una letra muy grande para que puedan verlo todos los que estaban incluso sentados más atrás. Y algunos se tenían que cambiar de puesto más adelante para poder ver mejor lo que estaba escrito en la pizarra. Entonces, esa función fática nos permite verificar si el receptor está entendiendo el mensaje gracias a que se está transportando bien a través del canal de comunicación. Y decir, por ejemplo, hasta luego, indica que estamos cerrando la comunicación, estamos finalizándola, volvemos a la función fática del lenguaje. En quinto lugar tenemos la función metalingüística, que no se trata de meter la lengua en ninguna parte, sino que más que nada se refiere al uso del código. El hablante usa la lengua para hablar sobre la lengua, lo que vamos a llamar también metalenguaje. Es decir, cuando alguien está dando, por ejemplo, definiciones o reglas gramaticales o refiriéndose a cómo se habla en español, estamos frente a la función metalingüística. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela y éramos chicos, nos hacían aprender de memoria todas estas cosas. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, des, y ahí estábamos repitiendo como loros todos los días las preposiciones. Por supuesto, si vamos a un diccionario y buscamos la palabra gato, vamos a encontrar una definición como esta. Decimos animal cuadrúpedo, ¿por qué? Porque tiene 4 patas, y perteneciente a la familia de los felinos, por eso el tigre y el león son animales que pertenecen a la misma familia del gato. Y eso aparece en un diccionario, estamos frente a la función metalingüística.
Y por otro lado está la función referencial del lenguaje, la cual se va a centrar en el contexto de comunicación y otorga indicaciones concretas sobre objetos, lugares, hechos. Cuando usted indica algo, eh, está usando la función referencial. Por ejemplo, ayer a las 18 horas se produjo el accidente. ¿Por qué es referencial? Porque está señalando un hecho, se produjo el accidente, y además está diciendo el día en que sucedió, ayer, y la hora en la que ocurrió el hecho, a las 18 horas. Otro ejemplo sería, se llega a la... ¿Cómo puedo llegar a la Plaza de la República? Se llega a la Plaza de la República siguiendo directamente por Avenida Picarte. Ahí tenemos un ejemplo clásico de la función referencial del lenguaje. Ahora, obviamente estas cosas que estamos viendo acá son re complicadas porque no se entienden así con demasiada información. Entonces, por eso yo les pongo ahora ejercicios. A través de los ejercicios vamos a tener mucho más claro de cómo funciona cada, valga la redundancia, cómo funciona cada función. ¿Ya? Veamos los ejercicios para que nos quede más claro. Miren, en eh, la guía número 2, la que ustedes van a recibir o las que ya han impreso esa guía, se van a encontrar con estos ejercicios en uno de los ítems en donde hay que asignar en el espacio al lado derecho de cada enunciado, en la columna verde, hay que anotar la función del lenguaje que le corresponde a cada enunciado. Pero puede ser que en alguno de estos enunciados se den más de una función del lenguaje, pero siempre hay que quedarnos con la que predomina, por eso dice la función predominante. Es decir, un mismo enunciado puede tener dos o más funciones, pero hay que quedarse con la que sobresale respecto a las demás. Ahora, ejercicio práctico. Número 1. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Este clásico refrán popular que se aplica a las personas según su experiencia de vida, o sea, es decir, una persona que mientras más años vive, más sabe. A ver si están de acuerdo con eso, ¿no? ¿Cuál es la función que predomina en ese caso? ¿Qué función estoy ocupando cuando digo más sabe el diablo por viejo que por diablo? Estamos en ese ejercicio, el número 1. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué función está ocupando ahí? ¿No es expresiva, profesor? No. ¿Por qué no? Porque ahí no hay ninguna evidencia de cómo se siente el emisor, ¿cierto? Ah, Siga buscando. Poética. Correcto. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Karina, ¿cierto? Catherine. Catherine. Ok. Ahí está, y Catherine lo dijo. profesor, No, Catherine. Sí, Catherine lo dijo. Sí, ahora lo corregí porque había visto el micrófono abierto de Karina, pero después Catherine estaba abajo y usted me corrigió, así que tiene razón. Usted lo dijo. Catherine acertó, porque la función que se está usando ahí es poética. Recuerden que todos los enunciados que tienen que ver con refranes populares, como este que está aquí, son de la función poética. Ahora, Catherine, en el número 2, ¿qué contestaría usted? ¿Cuál es la función predominante aquí? Fática. Correcto. Excelente. Hoy día el conocimiento brilla sobre ti, Catherine. Está muy aplicada. Exactamente. Porque dice, aló, ¿estás ahí? Está comprobando dos cosas. En la palabra aló está verificando que la llamada telefónica se esté haciendo, porque uno dice eso cuando está hablando por teléfono, ¿no? Y estás ahí, está preguntando que la persona, ¿cierto?, le conteste si está ahí, precisamente. Porque puede fallar la señal y a lo mejor la otra persona contestó la llamada, pero no se va a establecer la comunicación. Ahora, esa pregunta, ¿estás ahí? También puede considerarse como función apelativa, porque está esperando la respuesta del receptor. Pero en este caso predomina la función fática. Muy bien, Catherine. En el número 3 tenemos, en la puerta colgaba un cartel que decía no pasar. ¿Cuál es la función que va a predominar ahí? Hago la pregunta a cualquiera de los que está escuchando. Camila, ¿tú podrías contestar esa pregunta? ¿Qué pondrías ahí en la número 3? En la puerta colgaba un cartel que decía no pasar. Camila o pasa, ¿me está escuchando, señorita? Sí, profe, sí lo estoy escuchando. Adelante, juéguesela por un auto 0 kilómetros. ¿Qué pondría usted ahí? En la puerta colgaba un cartel que decía no pasar. ¿Cuál es la función predominante? ¿Poética? La función poética, no.
No hay un refrán ahí, no hay un fragmento de un poema tampoco, no es una letra de canción, nada de eso. Más bien el emisor está indicando que en la puerta colgaba un cartel y además está diciendo qué es lo que decía, no pasar. ¿Qué función es eso? Referencial. Referencial. Entre último la clase, entonces no sé cuáles son los fragmentos. Ahí sí, Catherine contestó la correcta referencial y Camila, comprendo muy bien, sí, si entró un poco más tarde, no hay problema, ya, no se preocupe, esto pasa. ¿M? Pero, Sí, que no encontraba el link, por eso. no te olvides, Camila, que para que lo sepas también, estamos grabando la clase. Como ves, el botón izquierdo superior ahí dice grabando, entonces estas clases las estoy subiendo a una lista de reproducción en YouTube, donde van a poder revisarlas cuando quieran. Así que si se complica un poco el tema de poder conectarnos y estar en la clase, pueden siempre revisar de nuevo la clase paso a paso. Van a estar ordenadas por fecha ahí también para que las vayamos viendo, ¿ya? Vale, pues. Así no nos vamos a quedar perdidos, ¿ya? Es muy importante que revisemos de nuevo el material porque a veces pasa que en una sola clase nunca el tiempo es suficiente. Entonces, tal como dijo acá la señorita Catherine, dijo la función referencial. Ahí sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque está refiriendo, está dando la referencia de dónde estaba colgado el letrero, que además, ¿qué es lo que decía? Entonces, función referencia. Esto de acá abajo es fácil. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Los versos de un poema de Neruda. A Neruda lo habrían funado en los tiempos que corren si hubiera vivido, si le hubiera tocado vivir ahora, ¿cierto? Porque está diciendo que le gustan las mujeres cuando callan, cuando están calladas, porque están como ausentes. Lo habrían funado públicamente al pobre Neruda, ¿cierto? ¿Qué tipo de función predominante ocurre en este mensaje? Cuando leemos un fragmento de un poema, ¿qué función es la que está predominando? Poética. Correcto, poética. Y finalmente, ¡ay, qué dolor de cabeza! ¿Qué función es? Expresiva. Correcto, expresiva, ¿no? Función expresiva. Muy bien. Solo le decía a este tonto lo que Pues pienso bien, de... Bueno, se lo dirás después. Ahora vendrá con nosotros. ¿Por qué? Porque son... ¿qué idiota está, qué está viendo? ¿Qué programa eres? Bueno, en el siguiente caso, ahora yo puedo jugar un poco con la información porque puedo presentar al revés el ejercicio. Miren, yo pongo acá, por ejemplo, 5 funciones predominantes y les pido que ustedes me escriban al lado izquierdo un enunciado para cada una de ellas, un ejemplo para cada una. A ver, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? Vamos con el primero. Función fática. Un ejemplo de función fática. Rapidito, por favor. Dígalo al aire nomás. La número 7 que trajiste en la carta. No, cuidado, no estoy pidiendo que me lean un enunciado que sale en la guía. Estoy diciendo que me propongan ustedes ahora un nuevo enunciado. Inventemos enunciados para ejemplo de cada una de estas funciones. Función fática, ¿cómo sería? Un ejemplo. Y profe, una consulta, Sí. ¿en dónde puedo, sacar yo las definiciones de las funciones? Porque no las tengo. Está a partir de la página 3 de la guía número 1 de estudio. La guía Ah, anterior, ok, ahí aparecen desde la página 3 en adelante, aparecen las definiciones de las funciones del lenguaje. ya, ¿Ya? ok. Exacto. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de función fática? A ver si hemos comprendido qué significa. Ejemplo de función fática, por favor. ¿Una pista? Piensen en un guardia de seguridad. ¿Cómo se comunican por radio? ¿Qué dice cuando un guardia de seguridad cuando termina la conversación por la radio? Dice cambio fuera. Muy bien, cambio fuera, ¿eh? Ahí sí, ¿eh? Cambio, dice. Ahí sí. Cambio fuera es un ejemplo de función
fática del lenguaje, porque está finalizando la comunicación. Ejemplo de función apelativa, esto es más fácil. Cuando uno quiere que el receptor haga algo. Función apelativa, ejemplo. ¿Puede ser? Siéntese acá, por favor. Muy bien. Siéntese acá, por favor. Exacto. Ahora, piense, por ejemplo, en los padres típicos. Ya les dije que los papás son muy expertos en usar esta función con los hijos. Ve que el pequeño está, el último que está terminando en comer y tiene el plato casi lleno, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dicen al pequeño? ¡Cómete la comida! ¿Cierto? Ese es un ejemplo de función apelativa, porque estamos esperando que el receptor haga lo que estamos diciendo. Siéntese acá, por favor. Está esperando que esa persona se siente donde usted le indicó. Cómete la comida sería que la persona se coma la comida. Entonces, función apelativa. De ahí viene el tema, el término ese de la corte de apelaciones. De ahí viene eso, ¿no? Como detalle aparte. Ejemplo de función poética. Díganme ustedes, un ejemplo de función poética del lenguaje. Aquí entran las letras de canciones, los fragmentos de poemas, los refranes populares, etcétera. Los trabalenguas también. A ver, díganme un ejemplo de función poética. A caballo regalado no se le mira los dientes. Ya lo dijimos, inventemos otro. O traigamos a la palestra otro ejemplo, porque ya lo pusimos el de el caballo regalado. Para que sea diferente. ¿Se sabe otro? Otro ejemplo de función poética. Otro ejemplo de función poética sería El que tiene boca se equivoca. el que tiene boca se equivoca. Muy bien. ¿Verdad? Perfecto. A ver, tengo una duda. ¿Son las 11:43? ¿Sí o no? Son las 11:43, ¿no? ¿Esa es la hora? ¿O las 10:43? Me enredé un poco No, la son hora. las 11:43. Ah, son las 11:43. Ya, o sea, es decir, que nos hemos pasado la hora, ¿cierto? Nos vamos pasando en 15 minutos. Idea mía, porque de 9 a 10 es la primera clase, de 10:30 a 11:30 es la segunda clase. Nos pasó volando la hora, no me di ni cuenta de ello. Ya, bueno, para terminar, no me había dado cuenta realmente que había pasado la hora muy rápido, ¿no? Pues bien, vamos a avanzar un poco acá para finalizar. Recordar, por favor, que las funciones del lenguaje se van a ser los objetivos que persigue el emisor. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Preguntarán ustedes. Precisamente para poder determinar cuál es la intención de nuestro interlocutor. La esencia de esto es poder mejorar el proceso de comunicación. O cada vez que queremos entender qué es lo que nos están queriendo decir, vamos a usar las funciones del lenguaje para determinar esas intenciones. Esto va a ser clave cuando estemos viendo textos periodísticos, por ejemplo, lo que viene en la segunda unidad, porque vamos a tener que determinar la intención editorial, por ejemplo, de un medio de prensa, o cuál es la intención de publicar cierta noticia, o por ejemplo, determinar las noticias falsas o las fake news de las noticias que son reales. Todo eso a través de la aplicación de las funciones del lenguaje. Por lo tanto, no olvidar que la comunicación funciona como un verdadero mecanismo, como el que se está viendo ahí en pantalla, como un engranaje. Todas las piezas se van moviendo en un objetivo común. Así que como sea, lo que vamos a ver en la próxima clase
va a tener que ver con las relaciones que hay entre los factores y las funciones, una tabla que aparecerá en la última página de esta segunda guía que tú puedes consultar desde ya y está disponible en Drive para descarga directa en el enlace que ya conocen, o bien también el 15 de abril para retirarla en el colegio. En esa tabla aparecen las relaciones que hay entre los factores y las funciones. Esto para dar por finalizada la clase de hoy, por supuesto. Pues bien, ¿qué veremos en la próxima? Vamos a seguir profundizando en estos ejercicios y, por supuesto, también algunos elementos importantes que vamos a revisar en su momento. Así que, bueno, no se olviden de acceder a su lectura complementaria, vayan leyendo de a poquito el libro del semestre y nos veremos en 7 días más. Muchas gracias por participar de la clase de hoy. Que tengan una excelente y bonita jornada. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.